En 1884, en Cheyenne, el valor de una mujer se medía en hijos, pero Taylor Jenkins solo ofrecía silencio en la guardería. Tachada de estéril y divorciada por su rico esposo, temblaba en un andén nevado, lista para que el viento helado pusiera fin a su vergüenza. No tenía dinero, ni familia, y absolutamente ninguna esperanza. De repente, una sombra enorme bloqueó el sol. Un rudo hombre de la montaña, con olor a resina de pino y sangre vieja, se cernió sobre ella. No le ofreció romance ni oro. En cambio, le hizo una propuesta impactante. No me importa lo que digan los médicos. Tengo 9 hijos. Ven conmigo. El viento en Wyoming no sopla. Corta. Busca los huecos en tu abrigo y las grietas en tu espíritu. Y en el invierno de 1884, encontró muchas de ambas en Taylor Jenkins. A los 26 años, Taylor estaba sentada en el estudio con paneles de caoba de su esposo, Silas Conningcade. La habitación olía a puros caros y al pesado y sofocante aroma del betún para cuero. Silas era un hombre de propiedades importantes, un varón del ganado que poseía la mitad del valle, y miraba a su esposa no con odio, sino con la fría y distante decepción de un hombre que examina un caballo cojo que tendrá que sacrificar. El doctor de Callaway fue bastante claro, Taylor, dijo Silas, sin mirarla, mientras ordenaba papeles en su escritorio. El defecto es tuyo. 5 años, sin herederos. El apellido Kincaid requiere un legado. ¿Entiendes eso? Taylor agarró la tela de su falda hasta que sus nudillos se volvieron del color del marfil viejo. Silas, por favor. El doctor Callaway es un médico de pueblo. Podríamos ir a Denver. Podríamos. Ya he presentado los papeles, la interrumpió con voz plana. La anulación es complicada. El divorcio, dadas las circunstancias de tu incapacidad, es más limpio. Se te proporcionará un pequeño estipendio, suficiente para que regreses al este o a donde sea que vaya la gente como tú cuando fracasa. Gente como tú, como si ella fuera de una especie diferente, como si fuera un mueble roto. La vergüenza no era solo privada. En un pueblo como Cheyenne, era una ejecución pública. Al mediodía del día siguiente, el baúl de Taylor estaba en el porche. Los sirvientes, personas a las que había tratado con amabilidad durante 5 años, no le sostenían la mirada. Lo sabían. La red de susurros ya había hecho su trabajo. Taylor Kincaid, estéril, seca, inútil. Alquiló una habitación en una pensión en las afueras de la ciudad, el tipo de lugar donde el papel pintado se despegaba como piel quemada por el sol, y el pasillo olía a col hervida y desesperación. Durante 3 semanas buscó trabajo. Tenía educación, sabía tocar el piano, sabía leer latín, podía bordar lirios en seda, pero la frontera no necesitaba latín, necesitaba músculo y necesitaba madres. Probó en la tienda general. No necesitamos ayuda, señora Kincaid, murmuró el dueño mirando sus botas. Probó en la escuela. Una mujer que no puede criar a los suyos. Bueno, da un mal ejemplo a los niños, ¿no cree? Dijo la directora con un resoplido. Para la 4ª semana, el estipendio que Silas le había dado se había agotado. Vendió su anillo de bodas, una pesada banda de oro que había sentido como un grillete, a un prestamista por $12. Fue un martes cuando tocó fondo. Estaba sentada en un banco fuera de la estación de tren, contando monedas. Tenía suficiente para un billete a ninguna parte o suficiente para comer durante una semana. No podía tener ambas cosas. La nieve había comenzado a caer, copos gruesos y pesados que prometían un entierro. Vio el tren salir de la estación, el silbato gritando como un animal moribundo, y pensó, si me quedo aquí sentada el tiempo suficiente, el frío me llevará. Sería pacífico. Cerró los ojos. Está bloqueando la zona de carga de carretas, señora. La voz era como grava triturada, profunda, resonante y totalmente carente de la suavidad de la sociedad educada. Taylor abrió los ojos. Ante ella había una montaña, no una literal, aunque era casi del tamaño de una. Llevaba un abrigo hecho de piel de oso, el pelaje aún grueso y oscuro. Su barba era una maraña enredada de negro y gris, que ocultaba la mayor parte de su rostro.
excepto dos ojos que eran del impactante azul claro del hielo glacial. La aterrorizó. Lo, lo siento, tartamudeó Taylor, intentando levantarse, pero sus piernas estaban entumecidas por el frío. Tropezó. Una mano del tamaño de una pala salió disparada y le agarró el brazo. No fue un agarre suave, pero evitó que se cayera de cara en el barro. La desterrada de Kincaid, dijo el hombre. No era una pregunta. Taylor retiró el brazo. Un destello de su antiguo orgullo se encendió. Soy Taylor Jenkins, y usted es un grosero. El gigante resopló. Podría haber sido una risa. La miró de arriba abajo, no con lujuria, sino con el mismo ojo crítico que un carpintero usa para revisar una viga en busca de podredumbre. Soy Elias Blackwood. La gente me llama Oso. Vuelvo a la montaña antes de que cierre el paso. Oí hablar de tu situación. Mi situación no es de su incumbencia, dijo Taylor, dándole la espalda, con lágrimas picándole en los ojos. Oí que no puedes tener hijos, dijo Elias brutalmente alto. Los transeúntes se giraron para mirar. Taylor sintió que su cara ardía. Eso me viene bien. No necesito una esposa para criar. Ya he hecho suficiente de eso. Se acercó más, bloqueando el viento. Necesito una mujer que sepa cocinar, coser y mantenerse firme. Vivo en la línea de árboles. Es una vida dura, pero es vida. Taylor lo miró confundida. ¿Me le está ofreciendo un trabajo? Te estoy ofreciendo una vida, gruñó Elías. Tengo hijos. Su madre murió de fiebre la primavera pasada. He estado tratando de mantenerlos vivos, pero soy un trampero, no una niñera. Necesito ayuda. Tú necesitas un hogar. Vienes conmigo. Tomas mi apellido para que la gente de la iglesia no venga a husmear y los cuidas. Taylor lo miró fijamente. Era un salvaje, un hombre de la montaña que probablemente vivía en una cueva. ¿Cuántos?, susurró ella. ¿Cuántos hijos? Elías escupió un chorro de jugo de tabaco en la nieve. 9. A Taylor se le cortó la respiración. 9. El mayor tiene 16. El más pequeño todavía usa pañales. Son más salvajes que los tejones. No es una oferta de caridad, mujer. Probablemente te matará, pero es mejor que morir congelada en un banco en Cheyenne. Le tendió una mano. Estaba callosa, llena de cicatrices y manchada de tierra. La carreta sale en 10 minutos. Contigo o sin ti. Taylor Jenkins no tomó la mano de Elias Blackwood porque confiara en él. La tomó porque la única otra opción era el vacío. Se casaron una hora después ante un juez de paz borracho en la parte trasera de un salón, una ceremonia que duró 3 minutos y le costó a Elias una piel de castor. No la besó, simplemente asintió, firmó el papel con una pesada X, aunque ella notó que dudó como si supiera escribir, pero eligiera no hacerlo, y dijo, vámonos. El viaje en carreta fue una prueba de resistencia. Elías conducía un tiro de 4 mulas, la carreta cargada hasta arriba con sacos de harina, sal, azúcar y municiones. Dejaron las llanuras de Cheyenne y comenzaron a subir. Durante los 2 primeros días, apenas hablaron. Elías era una criatura de silencio. Parecía escuchar al bosque en lugar de a la persona sentada a su lado. Taylor, envuelta en una piel de búfalo que él le había arrojado, observó cómo cambiaba el mundo. La Artemisa dio paso al roble chaparro y el roble chaparro dio paso a imponentes pinos ponderosa. El aire se volvió más fino, más cortante. ¿Por qué yo?, preguntó Taylor al tercer día. Se habían detenido junto a un arroyo para dar de beber a las mulas. Hay muchas mujeres en el pueblo, mujeres desesperadas. Elías la miró cortando un trozo de venado seco con un cuchillo que parecía lo suficientemente afilado como para afeitarse. Las mujeres del pueblo son blandas. Quieren seda y seguridad. A ti te han quemado. Una mujer que ha sido quemada conoce el valor del fuego. Hizo una pausa. Y no puedes tener hijos. Eso significa que no tengo que preocuparme de que mueras de parto el próximo invierno. No puedo enterrar a otra esposa, Taylor. La tierra allá arriba es demasiado dura para cavar tumbas en enero. Fue lo máximo que había dicho, y la heló más que el viento. No era cruel, era pragmático hasta el punto de la brutalidad. Al cuarto día, la carreta no pudo avanzar más.
Llegaron a una pequeña cabaña en la base de un sendero empinado, un punto de abastecimiento. Allí transfirieron los suministros a los lomos de las mulas. «Caminamos desde aquí», dijo Elias. «¿Caminar? ¿Qué tan lejos?» «6 horas, todo cuesta arriba». La subida la destrozó. Las botas de Taylor, de cuero fino hechas para los suelos de un salón, se hicieron trizas en la primera milla. Sus pulmones ardían. Cada músculo de sus piernas gritaba. Elias se movía con un engañoso andar ondulante, cargando una mochila de 100 libras como si fueran plumas. Solo se detuvo 2 veces, esperando a que ella lo alcanzara, con una expresión indescifrable. No se ofreció a llevarla. La observó luchar, resbalar y levantarse, agarrándose a las raíces de los árboles. «Me está poniendo a prueba», se dio cuenta, limpiándose el sudor y la suciedad de la frente. «Si me rindo ahora, me dejará aquí». Cuando el sol comenzó a ocultarse tras los picos, proyectando largas sombras púrpuras sobre la nieve, coronaron una cresta. «¡Hogar!», gruñó Elias. Taylor levantó la vista, esperando una choza. Lo que vio la dejó paralizada. Era una granja tallada en la propia montaña. Una enorme cabaña principal, construida con troncos más gruesos que barriles de petróleo, con humo saliendo perezosamente de 2 chimeneas de piedra. Había un granero, un ahumadero y un corral. Estaba en una pradera alpina alta, protegida por una pared de granito. Era hermoso de una manera ruda y aterradora. Pero fue el ruido lo que la golpeó primero. Gritos, alaridos, el golpeteo de metal. «Quédate detrás de mí», advirtió Elías, abriendo la puerta. No les gustan los extraños. En el momento en que entraron al patio, el caos se detuvo. 9 figuras emergieron de las sombras, del granero y del porche. Eran un ejército harapiento y salvaje. Sus ropas eran remiendos unidos por la suciedad. Su cabello estaba enmarañado. Un chico alto, de hombros anchos como su padre, se adelantó. Sostenía un hacha de partir en la mano. Este era Jeradia, el mayor, de 16 años. Sus ojos eran oscuros y hostiles. A su lado había una chica que parecía haber sido arrastrada por un zarzal. Martha, de 15 años. Sostenía un bebé en la cadera y un niño pequeño se aferraba a su pierna. Luego, el resto llenó los huecos. Samuel, de 13 años, con un tirachinas. Ruth, de 11, mirando al suelo. Los gemelos, Silas y Simon, de 8, que parecían demonios de barro idénticos. Mary, de 6, escondida detrás de un barril de lluvia. Esther, de 4, chupándose el pulgar. Y el bebé, Job, de 1 año, que comenzó a llorar. «Papá», dijo Jedediah, con la voz quebrada. No miró a Taylor. «Trajiste provisiones». «¿Provisiones?», dijo Elias, su voz retumbando en el patio. «Y una esposa». El silencio descendió. Era más pesado que la nieve. Martha se adelantó. Su rostro se torció en una mueca que parecía demasiado vieja para su joven cara. «No necesitamos una esposa. No la necesitamos a ella». «Cuidarás tu lengua, niña», gruñó Elias. «Esta es Taylor. Ahora es vuestra madre». «Ella no es mi madre», gritó Samuel, escupiendo en el suelo cerca de las botas arruinadas de Taylor. «Nuestra mamá está bajo tierra. Esta es solo una mujer del pueblo que compraste». Elias se movió más rápido de lo que un hombre de su tamaño debería. Le dio un revés a Samuel, no lo suficientemente fuerte como para herirlo, pero sí para quitarle el desafío. El chico retrocedió, agarrándose la mejilla. «Ella es vuestra madre», repitió Elias, su voz bajando a un susurro peligroso. «Y la trataréis con respeto. Ahora descarguen las mulas, todos ustedes». Los niños se dispersaron como pájaros asustados, pero sus ojos permanecieron fijos en Taylor. Eran ojos llenos de dolor, rabia y una inteligencia aterradora. Elias se volvió hacia Taylor. «Bienvenida a casa, señora Blackwood. No esperes que te quieran. Solo intenta evitar que quemen la casa». Caminó hacia el granero, dejándola sola en el patio, rodeada por 9 pares de ojos, observándola desde las grietas de los troncos de la cabaña. Taylor se estremeció. Había sobrevivido al rechazo de su esposo y a la subida de la montaña. Pero al mirar las oscuras ventanas de la cabaña,
Se dio cuenta de que la verdadera prueba apenas comenzaba. No era solo una madrastra, era una invasora en un reino de dolor. La primera semana fue una guerra de desgaste. El interior de la cabaña era cavernoso pero sucio. Olía a cuerpos sin lavar, a humo de leña y a verduras podridas. No había un toque femenino aquí, solo lo mínimo necesario para sobrevivir. A Taylor le dieron una pequeña habitación junto a la cocina. Elias dormía en el desván con los niños. Las niñas dormían en la habitación principal, cerca del hogar. En su primera mañana, Taylor se despertó antes del amanecer para hacer el desayuno. Encontró el saco de harina rajado, el polvo blanco esparcido por todo el suelo. ¿Quién hizo esto?, preguntó, con la voz temblorosa mientras los niños entraban a por comida. ¡Ratas!, dijo Jedediah, mirando al frente mientras afilaba su cuchillo en la mesa. ¡Ratas grandes!, rieron los gemelos. Taylor barrió la harina, salvó lo que pudo e hizo galletas. Estaban arenosas por el polvo. Los niños se las comieron, pero la miraban con cada bocado. Intentó lavarles la ropa. Hirvió agua en la gran tina de cobre y llamó a Mary y Esther. «Vengan aquí, pequeñas. Vamos a limpiarlas», gritaron como si las estuviera sumergiendo en ácido. Martha entró furiosa, arrebatándole a Esther. «Déjalas en paz. No sabes cómo hacerlo. Las ahogarás». «Estoy tratando de ayudar», gritó Taylor, la frustración desbordándose. «No queremos tu ayuda», gritó Martha de vuelta. «Queremos que te vayas. Papá solo te trajo aquí porque está cansado de cocinar. Eres solo una sirvienta estéril e inútil». La palabra golpeó a Taylor como un golpe físico. Estéril. Lo sabían. Elias debió habérselo dicho, o quizás habían escuchado a través de las delgadas paredes. Esa noche, Taylor yacía en su estrecho catre, escuchando el aullido del viento. Se sentía completamente sola. Extrañaba el silencio de su antigua vida, aunque fuera solitaria. Aquí, la soledad era ruidosa, era agresiva, pero Taylor Jenkins poseía una columna de acero que Silas Kincaid nunca había notado. Dejó de intentar ser su madre, empezó a ser su general. El punto de inflexión del primer mes llegó con los gemelos, Silas y Simon. Tenían 8 años y poseían la energía de un tornado. Se habían dedicado a poner abrojos en la ropa de Taylor y a robarle las horquillas. Una tarde, Taylor sorprendió a Simon tratando de aflojar la cincha de la silla del caballo de Elias. Una broma que podría haber matado a Elias. Taylor no gritó, no corrió hacia Elias. Agarró a Simon por la parte de atrás de la camisa, lo arrastró a la cocina y lo sentó en un taburete. Lo miró a los ojos. «¿Quieres hacerle daño a tu padre?», preguntó, su voz helada y tranquila. «No», lloró Simon, aterrorizado por su repentina frialdad. «Si esa silla se desliza, el caballo se asusta. Tu padre se cae. Quizás se rompe una pierna. Quizás se golpea la cabeza. ¿Quién os dará de comer entonces?». «Jedediah, él aún no dispara como tu padre. Moriréis de hambre. ¿Es eso lo que quieres?». El labio de Simon tembló. «No, entonces deja de actuar como un tonto», siseó ella. «No me importa si me odias, pero no pondrás en peligro a esta familia. ¿Entiendes?». Simón asintió con los ojos muy abiertos. Esperaba una paliza o un regaño. No esperaba la fría lógica de la supervivencia. Salió corriendo y desde ese día los gemelos la evitaron. No era respeto, pero era cautela. Sin embargo, el verdadero peligro no eran las bromas de los niños. Era la propia montaña. El invierno llegó de verdad en noviembre. La nieve se acumuló hasta los alféizares de las ventanas. La familia quedó encerrada. La fiebre de la cabaña era palpable. Elias se ausentaba durante días, revisando las líneas de trampas. Taylor se quedaba sola con los 9. Una noche, el bebé Job, de 1 año, se quedó en silencio. Había tenido cólicos y había sido ruidoso desde que Taylor llegó, pero este silencio era peor. Ardía en fiebre, su respiración era un estertor en su pecho. El croup. Martha caminaba de un lado a otro, sosteniendo al bebé, con lágrimas corriendo por su sucia cara. Se está muriendo como mamá». «Dámelo», dijo Taylor, dando un paso adelante. «No, lo matarás», gritó Martha, retrocediendo. Taylor no preguntó.
Se acercó y le dio una bofetada a Martha en la cara. Fue un sonido agudo y sorprendente. Martha se quedó helada, atónita. «Dámelo», ordenó Taylor, su voz resonando con una autoridad que no sabía que tenía. Martha le entregó el bebé. «Hierve agua», le ladró Taylor a Jedediah. «Tráeme el aceite de eucalipto de la mochila de tu padre. Samuel, trae más leña, ahora». Durante 3 días y 3 noches, Taylor no durmió. Creó una tienda de vapor sobre la cuna usando mantas y agua hirviendo. Se sentó dentro con Job, sosteniéndolo erguido para que pudiera respirar, cantando suaves canciones de cuna que se perdían en el vapor. Le dio a la fuerza gotas de agua y miel. Los otros niños observaban desde las sombras. Vieron a la dama de la ciudad, la mujer estéril, cubierta de sudor, con el pelo revuelto, luchando contra la muerte con sus propias manos. En la mañana del cuarto día la fiebre cedió. Job abrió los ojos y soltó un llanto de hambre. Taylor se desplomó contra la cuna, agotada. Sintió una mano en su hombro. Levantó la vista. Era Elias. Había regresado durante la noche y la había observado. «¡Lo salvaste!», dijo Elias en voz baja. Taylor asintió, demasiado cansada para hablar. Hice café», dijo Martha desde la puerta. Le tendió una taza de hojalata. Sus ojos estaban rojos, pero el odio había desaparecido. Probablemente esté demasiado fuerte, pero está caliente. Taylor tomó la taza. Sus manos temblaban. «Gracias, Martha». No era amor, pero la guerra había terminado. La ocupación había comenzado. La primavera en las rocosas no llega. Explota. Un día, el mundo es blanco y muerto. Al día siguiente, el arroyo ruge como un tren de carga, arrancando trozos de hielo de las orillas, y los prados se vuelven de un verde violento de repente. Para Taylor, el deshielo trajo un tipo diferente de florecimiento. La mujer que había sido descartada en Cheyenne, como una muñeca rota, había desaparecido. En su lugar, había una criatura de las altas tierras. Su piel, antes de la pálida translucidez de la porcelana, ahora estaba bruñida por el viento y el sol hasta un marrón dorado. Sus manos, antes tan suaves que se enganchaban en la seda, estaban callosas y llenas de cicatrices de cortar leña y fregar lana. Se había ganado su lugar, no con palabras, sino con agallas. Los niños habían cesado su guerra de guerrillas contra ella. Sucedió lentamente. Comenzó cuando Job dejó de llorar en el momento en que ella lo levantaba. Luego Mary y Esther comenzaron a seguirla por el jardín como patitos, preguntando los nombres de las flores. Incluso los gemelos, Silas y Simon, dejaron de poner arañas en sus botas después de que ella les enseñara a hacer caramelos duros con melaza y nieve. Pero los mayores, Jedediah y Martha, seguían siendo una fortaleza. La observaban con una mezcla de sospecha y respeto a regañadientes. Estaban esperando a que se fuera. Cada vez que Elias iba al pueblo a por provisiones, Taylor veía la tensión en sus hombros. ¿Va a volver? ¿Nos va a dejar como dijeron los otros que haría? Taylor nunca volvió. Una tarde a finales de mayo llegó la verdadera prueba de su transformación. Elias estaba fuera, rastreando un puma solitario que se había llevado un ternero. El sol se había ocultado tras los picos de granito, pintando el cielo con moratones de púrpura y rojo. Taylor estaba en el patio tendiendo las últimas colchas de invierno para que se airearan. El aire estaba quieto, demasiado quieto. De repente los caballos del corral gritaron. No era un relincho normal, era el sonido del terror primario. Taylor soltó la colcha y corrió hacia la casa, agarrando el rifle de repetición Winchester que Elias guardaba junto a la puerta. Había practicado con él, para diversión de Jedediah, malgastando balas en tocones de árboles hasta que su hombro quedó negro y azul. «¡Quédense dentro!», gritó a los niños más pequeños, cerrando de un portazo la pesada puerta de roble. «¡Martha, atranca!», corrió hacia el corral. En el crepúsculo lo vio. Un oso grizzly, demacrado por la hibernación y desesperado por el hambre, había destrozado la valla de rieles. Estaba arañando a los caballos en pánico, sus garras abriendo profundos surcos en el flanco de la yegua líder. Jedediah estaba allí sosteniendo una horca, pareciendo pequeño y aterrorizado frente al monstruo de 1000 libras. «¡Atrás, Jed!», gritó Taylor. El oso se giró, se alzó sobre sus patas traseras,
alcanzando los 8 pies de altura, un muro de pelaje enmarañado y músculo. Rugió, un sonido que vibró en la cavidad torácica de Taylor. Le dio un zarpazo a Jedediah, rompiendo el mango de la horca y enviando al chico a volar por los aires hacia el barro. El oso se dejó caer a 4 patas y cargó contra el chico caído. Taylor no pensó, no calculó. Accionó la palanca del Winchester. Respira, aprieta, no tires bruscamente. La voz de Elias en su cabeza. ¡Crack! La bala alcanzó al oso en el hombro. Rugió de furia, desviando su atención de Jed hacia la mujer que estaba a 20 yardas de distancia. Cargó contra ella. Taylor accionó la palanca. ¡Crack! Falló. La tierra saltó cerca de su pata. El oso estaba acortando la distancia. 10 yardas, 7. Podía oler su podredumbre, el aroma de sangre vieja y pelaje mojado. Accionó la palanca de nuevo. Se mantuvo firme. No tembló. Apuntó al punto entre los ojos, tal como él le había enseñado en los tocones de práctica. ¡Crack! El impulso del oso lo llevó hacia adelante, deslizándose por el barro, colapsando a solo unos pies de donde ella estaba. Su pesada respiración sonó una vez, 2 veces, y luego se detuvo. El silencio volvió al valle, roto solo por el gemido de la yegua herida. Jedediah se sentó en el barro, agarrándose las costillas magulladas. Miró al oso muerto. Luego miró a Taylor. Miró el rifle humeante en sus manos. Por primera vez, no vio a una madrastra. No vio a una mujer estéril. Vio a una protectora. ¿Tú lo mataste?, susurró Jed. ¿Estás herida?, preguntó Taylor, su voz temblando ahora que la adrenalina se desvanecía. Corrió hacia él, revisando sus costillas. «Estoy bien», dijo él, haciendo una mueca de dolor. La miró a los ojos. «Buen tiro, mamá». La palabra quedó suspendida en el aire. Mamá. No había querido decirla. Se le escapó. Taylor se quedó helada. Extendió la mano y le limpió el barro de la mejilla. «Vamos a desollar esta carne antes de que los lobos la huelan. Tenemos trabajo que hacer». Cuando Elias regresó 2 días después, encontró la piel del grizzly extendida en un tendedero y a la familia comiendo estofado de oso. Escuchó a Jedediah contar la historia, sus ojos moviéndose del chico a Taylor. Más tarde esa noche, después de que los niños se durmieran, Elias se sentó junto al fuego, limpiando su pipa. Taylor estaba remendando una camisa. «Jed dice que te mantuviste firme», dijo Elias en voz baja. «Tenía que hacerlo», respondió Taylor, sin levantar la vista. «La mayoría de los hombres no habrían aguantado esa carga», retumbó Elias. Se levantó y se acercó a ella. Era una montaña de hombre, generalmente tan reservado. Pero esa noche, las barreras habían caído. Metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño paquete envuelto. «Estuve en Laramie. Vi esto». Taylor desdobló el papel. Dentro había un peine hecho de carey con una incrustación de plata. Era delicado, hermoso, totalmente impráctico para su vida aquí. Era algo que Taylor Kincaid habría usado para ir a la ópera. «Elias, no eres solo una mano de obra aquí, Taylor», dijo Elias, su voz áspera por una emoción que no sabía cómo expresar. Tú trajiste el sol de vuelta a esta casa. Lo veo. Los niños lo ven». Dudó, luego extendió la mano, su mano áspera ahuecando su mejilla. Fue la primera vez que la tocó con ternura. «Sé que no soy gran cosa», dijo. «Soy madera tosca, pero quemaría el mundo para mantenerte caliente». Taylor se apoyó en su mano, con lágrimas asomando a sus ojos. Había estado casada con un hombre rico que la veía como una yegua de cría. Ahora estaba casada con un hombre pobre que la veía como una reina. «Estoy en casa, Elias», susurró. «Por primera vez en mi vida, estoy en casa». Se inclinó y la besó. No fue el beso educado de un marido de sociedad. Fue hambriento, desesperado y real. Sabía a tabaco y a esperanza. Durante un mes, la vida fue perfecta. La familia estaba completa, pero la felicidad en el oeste es algo frágil, a menudo destrozada por la codicia de hombres que trazan líneas en mapas que nunca han pisado. El problema llegó en agosto, no con un rugido, sino con el chirrido de una silla de montar. Taylor estaba batiendo mantequilla en el porche,
observando a Samuel y Ruth perseguir mariposas en el prado. El perro, un híbrido de lobo que Elías tenía, se levantó y gruñó en voz baja. 3 jinetes emergieron de la línea de árboles. No eran hombres de la montaña. Llevaban guardapolvos, sombreros de bombín y el tipo de pistoleras limpias y pulidas que pertenecían a pistoleros a sueldo, no a cazadores. Elías estaba en el granero. Taylor se levantó, limpiándose las manos en el delantal, su corazón martilleando una advertencia contra sus costillas. El jinete principal era un hombre que Taylor reconoció al instante. Frank Kenton. La sangre de Taylor se heló. Frank Kenton era un nombre susurrado con pavor en Wyoming. Un ex-sheriff, un regulador, un sicario de la Asociación de Ganaderos de Wyoming. Era un hombre que resolvía problemas para los ricos varones del ganado, generalmente con una soga o una bala. «Buenas tardes, señora», dijo Kenton, inclinando el sombrero. Sus ojos estaban muertos como los de un tiburón. «¿Está el ocupante por aquí?» «Esta es la tierra de Elias Blackwood», dijo Taylor, su voz firme a pesar del miedo. «No es ningún ocupante. Tiene una escritura. Las escrituras se pierden. Las líneas se redibujan». Kenton sonrió sin calidez, especialmente cuando Silas Kincaid compra los derechos de agua de todo el Valle Superior. El nombre golpeó a Taylor como un golpe físico. Silas, mi esposo, mi exesposo te envió. Kenton levantó una ceja. Bueno, ahora que oigo el rumor, no lo creía. Taylor Kincaid jugando a la casita en el barro con un salvaje. A Silas le hará gracia. «Sal de mi tierra», una voz retumbó. Elías estaba en la puerta del granero. Sostenía su rifle de búfalo. El pesado Sharps calibre 50. El gran 50. No lo apuntó, pero la amenaza era clara. Blackwood. Kenton asintió, imperturbable. «Estoy aquí para notificarle. La compañía ganadera Kincaid ha presentado una reclamación sobre esta fuente de agua. Están represando el arroyo que alimenta los pastos inferiores. Tienen 2 semanas para desalojar. Le pagaremos $50 por las mejoras». «Llevo aquí 10 años», gruñó Elias. «Presenté mi reclamación en la oficina de tierras en el 74. «Como dije», sonrió Kenton, «el papeleo se pierde. El juez P. B. Miller en Cheyenne ya ha firmado la orden de desalojo. Es un buen amigo del señor Kincaid». «No me muevo», dijo Elias, «y si vuelves, trae un ataúd». La sonrisa de Kenton se desvaneció. Miró a Elias, luego a Taylor, luego a los niños que se asomaban por las ventanas de la cabaña. «2 semanas, Blackwood. Después de eso los quemaremos. Es legal. No me hagas matarte delante de tu familia». Giró su caballo y se fue, seguido por sus hombres. El silencio que dejaron atrás era sofocante. «Silas», susurró Taylor, agarrándose a la barandilla del porche. Se enteró de que era feliz. Elías se acercó a ella. Su rostro estaba sombrío. «Quiere el agua. La sequía abajo es mala este año. Este arroyo es lo único que mantiene vivo su rebaño». «Nos matará, Elías», dijo Taylor, agarrándole el brazo. «¿Sabes quién es Kenton? Es un carnicero». «Lo sé», dijo Elías. «No podemos luchar contra la ley. El juez Miller es más corrupto que la pata trasera de un perro». «¿Entonces nos vamos?», preguntó Taylor, con el corazón roto. «¿Vamos más arriba?». Elías miró la cabaña que había construido con sus propias manos. Miró la tumba de su primera esposa en la colina. «No», dijo en voz baja. «Ya he huido suficiente. Huí de la guerra. Huí de la fiebre. No voy a huir de un cobarde de manos blandas como Silas Kincaid». Miró a Taylor. «Pero tú deberías llevarte a los niños. Llévalos a la misión en Lander. Allí estaréis a salvo». «Soy tu esposa», dijo Taylor, su voz endureciéndose. «Nos quedamos. Luchamos». Elias la miró, buscando miedo, encontrando solo resolución. Asintió. «Entonces nos fortificamos». Las siguientes 2 semanas fueron un frenesí de preparación. La cabaña se convirtió en una fortaleza. Cerraron las ventanas con gruesos tablones de roble, dejando solo aspilleras. Llenaron barriles con agua en caso de incendio. Cavaron una zanja alrededor del porche. Taylor enseñó a los niños mayores a cargar los cargadores. Martha y Ruth fundieron plomo para hacer balas. Jedediah afiló todas las cuchillas de la casa.
Incluso el pequeño Simon ayudó recogiendo piedras para hacer montones para lanzar. En el 14º día el sol salió rojo y furioso. «Ya vienen», dijo Elias desde su puesto de vigilancia en el techo. No eran 3 jinetes esta vez, eran 12. Subieron por el sendero, una nube de polvo anunciando su llegada. Liderándolos estaba Frank Canton, y a su lado, en un semental blanco que parecía ridículo en el terreno accidentado, estaba Silas Conincade. Taylor observaba a través de una aspillera. Silas parecía más viejo, más gordo. Llevaba un traje, sudando por el calor. «Blackwood», gritó Canton. «Se acabó el tiempo. Daos la vuelta», gritó Elias de vuelta. «Esto es propiedad privada. Prended fuego al techo», ordenó Canton. Uno de los hombres encendió una antorcha y la arrojó. Aterrizó en el techo de césped, humeando pero sin prender. Elías había empapado el césped con agua esa mañana. «¡Disparad a los caballos!», gritó Silas, con la cara roja. «¡Matad su ganado!». El tiroteo estalló. El mundo se disolvió en el caos. Las balas martilleaban los troncos de la cabaña, haciendo volar astillas como metralla. «Mantened la cabeza baja», rugió Elias, disparando el gran 50. El estruendo fue ensordecedor. Uno de los hombres de Canton voló hacia atrás de su caballo, con el hombro destrozado. Taylor estaba de rodillas, recargando rifles. «Toma», le pasó un Winchester a Jedediah. «No dispares a menos que tengas un objetivo. No malgastes munición». «Nos están flanqueando», gritó Martha desde la ventana trasera. «2 de ellos vienen por detrás del granero». Taylor agarró una escopeta. «Yo me encargo de la parte de atrás». Corrió a la ventana de la cocina. 2 hombres se arrastraban hacia la puerta con latas de queroseno. Taylor no dudó. Metió el cañón por la rendija y apretó el gatillo. La perdigonada levantó la tierra a sus pies. Retrocedieron, dejando caer las latas, pero eran demasiados. «¡Están asaltando el porche!», gritó Elias. Se levantó para tener un mejor ángulo. ¡Crack! Un disparo desde la cresta. Un francotirador que no habían visto alcanzó a Elias en el pecho. Giró, soltando el rifle, y cayó pesadamente sobre las tablas del suelo. «¡Papá!», gritó Jedediah. «Elias». Taylor soltó su arma y se arrastró hacia él. La sangre burbujeaba de un agujero en su pulmón. Su rostro estaba gris. «Mantén la línea», jadeó, agarrando la mano de Taylor. Su agarre era débil. Afuera, el tiroteo cesó. «Blackwood». La voz de Silas Conincade llegó flotando. «Te vi caer. Envía a Taylor y dejaré vivir a los mocosos. Quiero a mi esposa de vuelta y quiero esta tierra». Taylor miró a Elias, desangrándose en el suelo. Miró a los 9 niños aterrorizados acurrucados en las esquinas. Jedediah lloraba, sosteniendo la mano de su padre. Una furia fría y terrible creció en Taylor. No era la ira de una mujer rechazada. Era la rabia de una loba madre. Se levantó. Se limpió la sangre de Elias de las manos en su falda de piel de ante. «Jed», dijo, su voz tranquila y mortal, «mantén la presión en esa herida. Si muere, no dejes de presionar». «¿Qué estás haciendo?», lloró Martha. Taylor caminó hacia la pared y descolgó el pesado revólver de Elias. Comprobó el cilindro. 6 balas. «Voy a terminar con esto», dijo. Caminó hacia la pesada puerta de roble y la desatrancó. «¡Taylor, no!», gritó Jed. Taylor Jenkins abrió la puerta de una patada y salió al porche. El tiroteo cesó. Los hombres en el patio levantaron la vista, sorprendidos de ver a una mujer allí de pie, cubierta de sangre, sosteniendo un Colt 45. Silas Conincade estaba sentado en su caballo a 20 yardas de distancia. Sonrió, una sonrisa engreída y victoriosa. «Ahí está». Silas se rió. «Pareces una salvaje, Taylor. Mírate, asquerosa. Ven aquí, te limpiaremos». Taylor levantó el arma. «No soy Taylor Conincade», gritó, su voz resonando en las paredes del cañón. «Soy Taylor Blackwood y has invadido mi hogar». «No seas tonta, chica», advirtió Canton, su mano deslizándose hacia su arma. «Bájala. ¿Quieres la tierra de mi esposo Silas?», gritó Taylor,
sus ojos fijos en su exmarido. ¿Quieres quitarle la comida de la boca a estos niños? ¿Quieres medir tu valor en acres? Amartilló el arma. Mídelo en plomo. Los ojos de Silas se abrieron de par en par. Taylor, no tienes las agallas. El sonido del disparo resonó en las paredes del cañón, haciendo eco como un trueno. Silas Conningcade no cayó. Gritó. Se agarró la mano derecha a la que sostenía su revólver. La bala de Taylor no lo había matado. Había destrozado la empuñadura de marfil de su pistola y se había llevado 2 de sus dedos con ella. Dejó caer el arma en el polvo, doblándose, su rostro perdiendo el color. Me disparó. La bruja loca me disparó, chilló Silas, sonando menos como un varón del ganado y más como un niño asustado. Frank Canton, el asesino a sueldo, miró a Taylor. No buscó su arma. Miró a la mujer de pie sola en el porche, con humo saliendo del cañón del Colt 45, su rostro una máscara de fría furia. Miró a Silas lloriqueando en la tierra. ¡Mátenla!, gritó Silas a sus hombres. ¡Mátenlos a todos! ¡Quémenlo todo! Los hombres de Canton levantaron sus rifles. Taylor no se inmutó. Amartilló el arma de nuevo. Le quedaban 5 balas. Se llevaría a 5 de ellos con ella. Pero antes de que se pudiera apretar un gatillo, un sonido vino del desván del granero. Un silbido agudo y penetrante. Llegaría. De repente, las puertas del pajar del granero se abrieron de golpe. Samuel, de 13 años, y Martha, de 15, estaban allí, tumbados boca abajo. Tenían la posición elevada. Tenían la escopeta de Elias y un rifle de caza. Desde las rocas sobre el cañón comenzaron a caer piedras. Los gemelos, Silas y Simon, habían activado su trampa. Un deslizamiento de rocas y esquisto llovió sobre el camino detrás de los jinetes, cortando su fácil retirada. Los caballos entraron en pánico, encabritándose y corcoveando. «Os tenemos flanqueados». La voz de Jeraria se quebró, pero fue lo suficientemente fuerte. «Bajen las armas o les disparamos a los caballos para que caigan». Canton miró hacia el granero. Miró el deslizamiento de tierra. Miró a Taylor, que no se había movido ni un centímetro. Se rió. Un sonido seco y áspero. «¿No dijiste que tenía un ejército, Kincaid?», dijo Canton, sacudiendo la cabeza. «¡Dispárenles!», gimió Silas, agarrándose la mano sangrante. «No», dijo Canton. Enfundó su arma. «Me pagan por pelear guerras de ranchos, Kincaid. No me pagan por masacrar a mujeres y niños que luchan como apaches. Esto no es una limpieza de tierras. Esto es una masacre a punto de ocurrir. Y no creo que sean ellos los que mueran». Canton se quitó el sombrero ante Taylor. Fue un gesto de genuino respeto. «Tiene agallas, señora Blackwood». «Se lo reconozco», giró su caballo. «Muchachos, vámonos. El contrato queda anulado». «No puedes dejarme», gritó Silas, corriendo tras ellos mientras su caballo se desbocaba. «Te pagué». «Pagaste por una limpieza», respondió Canton. «No pagaste por una guerra». Los pistoleros a sueldo se dieron la vuelta y se alejaron, abriéndose paso sobre el derrumbe de rocas. Silas se quedó solo en el patio, sosteniendo su mano destrozada, la sangre goteando sobre sus costosas botas. Miró a Taylor por primera vez. La vio, realmente la vio, no como un adorno para su salón, no como un recipiente roto, sino como una fuerza de la naturaleza. «Vete a casa, Silas», dijo Taylor, su voz tranquila pero audible en todo el patio. «Vuelve a tu casa vacía, y si alguna vez vuelves a poner un pie en esta montaña, no apuntaré a la mano». Silas Kincaid, el hombre más rico del valle, se dio la vuelta y comenzó la larga y humillante caminata de regreso al pueblo, sollozando en el silencio de las montañas. Taylor lo vio irse hasta que desapareció en la curva. Solo entonces sus piernas cedieron. Se desplomó en los escalones del porche, el pesado revólver cayendo de sus manos temblorosas. La puerta se abrió de golpe. Los niños la rodearon, no atacándola, sino abrazándola. Martha lloraba, enterrando su rostro en el cuello de Taylor. El pequeño Job gemía. Jedediah corrió desde el granero, deslizándose en la tierra para ver cómo estaba. «Mamá, mamá, ¿estás herida?»
Estoy bien, jadeó ella. ¿Tu padre? Revisa a tu padre. Corrieron adentro. Elías estaba pálido, su respiración superficial, pero sus ojos estaban abiertos. Estaba mirando hacia la puerta donde Taylor estaba de pie, enmarcada por la luz. ¿Lo atrapaste? Jadeó Elías. Le quité los dedos del gatillo, dijo Taylor, arrodillándose a su lado, las lágrimas finalmente derramándose. No volverá a dispararle a nadie nunca más. Elías sonrió, sus dientes manchados de sangre. Esa, esa es mi chica. El disparo que resonó en el cañón no solo destrozó la mano de Silas Kincaid, destrozó el viejo orden del valle. Pero la victoria en las rocosas rara vez es sin un precio. Elias Blackwood sobrevivió. Pero el hombre que se levantó de esas tablas ensangrentadas no era el mismo titán que había llevado a Taylor montaña arriba años antes. La bala había fallado su corazón por menos de 1 pulgada, rompiendo una costilla y perforando su pulmón derecho. Durante 3 meses yació en la gran cama que Taylor había construido, luchando contra una fiebre que ardía más que la estufa de leña. El hombre de la montaña que una vez había luchado con osos, ahora necesitaba la ayuda de Taylor para llevarse una cuchara de caldo a los labios. Fue en esas largas y tranquilas noches que la dinámica del rancho cambió irrevocablemente. Elías siguió siendo el corazón de la familia, su sabiduría guiándolos como una estrella polar, pero Taylor se convirtió en la columna vertebral. Se hizo cargo de los libros de contabilidad, negoció los precios de las pieles en Laramie, organizó el alimento para el invierno. Los niños, antes retoños salvajes, crecieron rectos y fuertes bajo su poda. Mientras el clan Blackwood se recomponía con tejido cicatricial y amor, el valle de abajo se enfrentaba a un ajuste de cuentas. El invierno de 1886 llegó con una ferocidad de la que los veteranos todavía hablan en voz baja. La historia lo llama la Gran Mortandad. Las ventiscas aullaron durante semanas sin pausa, enterrando las llanuras en ventisqueros de 20 pies de profundidad. Los varones del ganado, hombres como Silas Kincaid, que medían su poder en cabezas de ganado, observaron impotentes cómo sus imperios morían congelados de pie. Silas Kincaid había sobrecargado los pastizales, cegado por la codicia y su obsesión con los derechos de agua que no pudo robar. Cuando finalmente llegó el deshielo en la primavera de 1887, los barrancos estaban atascados con los cadáveres de sus preciados Hereford. Lo había perdido todo. Sus pagarés fueron reclamados. Su mansión, el símbolo de su arrogancia, fue embargada. Silas murió 3 años después, en 1889. Fue encontrado en una habitación alquilada sobre un saloon en Cheyenne, agarrando una botella de whisky barato. El informe oficial mencionaba neumonía, pero los chismosos del pueblo sabían la verdad. Murió de un espíritu quebrantado. Un hombre que había pasado su vida acumulando cosas y descartando personas, solo para descubrir que al final las cosas no pueden sostener tu mano mientras mueres. Cuando se leyó su testamento, era un documento vacío. No tenía herederos, ni legado, y ni una sola alma que llorara por él. En la línea de árboles, sin embargo, el hogar de los Blackwood ardía con fuerza. La vida se había asentado en un ritmo de trabajo duro y profunda satisfacción. Taylor tenía ahora 32 años. Su cabello tenía mechones plateados, insignias de los inviernos que había sobrevivido. Creía que su vida estaba decidida. Criaría a estos 9 hijastros, envejecería con Elías, y dejaría el mundo mejor de lo que lo encontró. Pero el destino, al parecer, tenía una última carta que jugar, un giro tan cruel y a la vez tan magnífico que desafiaba toda lógica. Comenzó a principios de la primavera de 1890. El deshielo hinchaba los arroyos y las flores silvestres se abrían paso a través de la escarcha. Taylor comenzó a sentir una extrañeza en su cuerpo. Una profunda fatiga se instaló en sus huesos. Las mañanas traían una ola de náuseas que la hacían vomitar en la palangana. Su abdomen se sentía sensible, hinchado. El miedo, frío y agudo, atravesó su corazón. Recordó a su tía muriendo de un tumor en el estómago, un lento y agonizante desgaste. Ahora no, rezó Taylor, no cuando finalmente estamos a salvo. Lo ocultó durante semanas, sin querer agobiarlo, pero cuando se desmayó en el jardín mientras removía la tierra,
Martha, ahora una joven de 18 años de ojos agudos, insistió. «Vas a ir al pueblo, mamá», dijo Martha, su voz sin dejar lugar a discusión. «Y Jedediah te llevará». El viaje a Cheyenne fue agotador. Taylor se sentó en la carreta, con la mano apoyada en el estómago, haciendo las paces con Dios. Se preparó para escuchar la palabra cáncer. Se preparó para decir adiós. Visitó la consulta del Dr. Ambrose, un nuevo médico de Boston, que había traído instrumentos modernos y un trato brusco y científico a la frontera. No conocía su historia. No sabía que era la mujer estéril de Cheyenne. La examinó durante un largo rato, su rostro indescifrable. Presionó su abdomen, escuchó con un estetoscopio e hizo preguntas sobre sus ciclos. Finalmente, se recostó y se limpió las gafas con un pañuelo. «Señora Blackwood», dijo gravemente, «dijo que se ha sentido así durante 3 meses». «Sí, doctor», susurró Taylor, agarrando su bolso hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «¿Es... es un tumor? ¿Cuánto tiempo me queda?» El doctor Ambrose parpadeó. Luego una pequeña y confusa sonrisa apareció en sus labios. «¿Un tumor? ¡Cielos, no!». Se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en su escritorio. «Señora Blackwood, está embarazada de aproximadamente 5 meses». La habitación quedó en silencio. El tic-tac del reloj de pie en la esquina sonaba como martillazos. A Taylor se le fue el aire de los pulmones. «Eso, eso es imposible», tartamudeó, su voz temblando. «Soy estéril, mi primer esposo. Lo intentamos durante 5 años. El doctor Calloway, el antiguo médico de aquí, dijo que era defectuosa. Dijo que mi útero estaba seco». El doctor Ambrose se burló, un sonido de puro desdén profesional. Calloway era un veterinario de caballos que apenas conocía la anatomía, y su primer esposo. Apostaría mi licencia médica a que el defecto era de él, no suyo. Es mucho más común de lo que a los hombres les gusta admitir. Baja motilidad, quizás. Pero usted, mi querida, está perfectamente sana. De hecho, el latido del corazón es tan fuerte como un tambor. Taylor salió de la clínica y se encontró con la cegadora luz del sol en la calle. Se quedó allí, en medio del polvo y el ruido de los carruajes, y se puso ambas manos en el vientre. Lo sintió entonces, un aleteo, no un tumor, no la muerte, la vida. Se rió. Comenzó como una risita y se convirtió en un sollozo de pura y abrumadora ironía. La mujer expulsada por estar vacía, en realidad llevaba vida. El hombre que la había avergonzado era el que estaba roto desde el principio. El viaje de regreso a la montaña fue como volar. Cuando llegaron, Elías estaba sentado en el porche tallando un trozo de cedro. Levantó la vista, vio las marcas de lágrimas en su rostro y soltó el cuchillo. Cojeó hacia ella con el terror en los ojos. «Taylor, ¿qué pasa? ¿Es grave?» Taylor caminó hacia él, tomó su mano grande y callosa, la mano que había construido esta casa, la mano que la había salvado de la estación de tren, y la colocó en la curva de su estómago. «No es grave, Elias», dijo con voz ahogada. «Es un niño o una niña, pero es nuestro». Elias Blackwood, la montaña de hombre que había recibido una bala sin gritar, se derrumbó. Cayó de rodillas en la tierra, rodeándola con los brazos por la cintura, enterrando la cara en su delantal. Lloró con una alegría cruda y primal que sacudió sus grandes hombros. Los niños, Jedediah, Martha, los gemelos, todos ellos se reunieron alrededor, dándose cuenta de que el milagro no era solo la supervivencia, era la continuidad. Ese invierno, en medio de una tormenta aullante, Taylor dio a luz. Fue un parto difícil, pero Taylor luchó por el niño igual que había luchado por todo lo demás. Cuando el bebé finalmente lloró, un llanto vigoroso y enojado que competía con el viento, la cabaña estalló en vítores. Era un niño. Lo llamaron Silas. El nombre sorprendió al pueblo cuando lo oyeron. ¿Por qué nombrar a un hijo como el monstruo que había intentado destruirlos? Pero Taylor sabía por qué. No era un honor, era una reclamación. Tomó el nombre del hombre que dijo que ella no era nada, y se lo dio a un niño que lo significaba todo. Fue la victoria definitiva.
tomar el símbolo de su rechazo y convertirlo en el símbolo de su triunfo. La familia Blackwood no solo sobrevivió, se convirtieron en una dinastía que dio forma a Wyoming. Jedediah fue a estudiar Derecho. Se convirtió en senador estatal, un feroz defensor que pasó su carrera luchando por los derechos de tierra de los pequeños granjeros contra los varones del ganado. Martha, inspirada por la noche en que Taylor salvó al bebé Job, desafió todas las convenciones de la época para convertirse en la primera mujer médico del condado de Laramie. Los gemelos, Silas y Simon, fundaron una empresa de construcción que construyó las primeras carreteras pavimentadas a través del paso. Y el joven Silas, el bebé milagro, nunca abandonó la montaña. Se hizo cargo del rancho, expandiéndolo no con armas, sino con agricultura sostenible y la sabiduría transmitida por su padre. Taylor vivió hasta los 84 años. Vio crecer a sus hijos, a sus nietos jugar en el prado donde una vez se enfrentó a un oso grizzly, y a sus bisnietos aprender la historia de la madre loba. Murió pacíficamente mientras dormía en 1942, su mano descansando en la del joven Silas. Su obituario en el Cheyenne Leader no mencionó su primer matrimonio. No mencionó el escándalo ni el divorcio. Simplemente decía, Taylor Blackwood, amada esposa de Elias, madre de 10, abuela de 42. Encontró una familia rota en la nieve y la hizo completa. Fue la montaña que nunca se movió. Fue enterrada junto a Elias en la pradera alpina alta, bajo una losa de granito que Jedediah había tallado él mismo. No tenía un versículo de la Biblia ni una fecha. Solo llevaba 3 palabras. La invitación que le había salvado la vida en aquel andén helado en 1884. Ven conmigo. A Taylor Jenkins le dijeron que su vida había terminado porque no encajaba en el molde de lo que una mujer debía ser. Fue rechazada, avergonzada y abandonada a su suerte. Pero al final, la mujer estéril dejó un legado más grande que el hombre que la descartó. Resulta que la familia no se trata de linajes o ADN. Se trata de quién está a tu lado cuando el oso ataca y quién te sostiene la mano cuando el fuego se apaga. Silas Kincaid murió con una bóveda llena de oro y un corazón vacío. Taylor Blackwood murió sin nada en los bolsillos, pero fue la mujer más rica del oeste. ¿Te encantó esta historia de justicia y supervivencia? Si es así, por favor, dale al botón de me gusta. Realmente ayuda al canal a crecer y me hace saber que quieres más historias del oeste con agallas como esta. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita. La próxima semana tengo una historia sobre una chica de Saloon que se convirtió en alcaldesa y no querrás perdértela. Comparte este video con alguien que necesite recordar que a veces, cuando crees que tu vida ha terminado, en realidad solo está comenzando. Gracias por escuchar y nos vemos en el próximo.